Muy buenas amigos y amigas, estamos en Claramente Claro y estamos con unos amigos, como todas las semanas, para debatir, explicar o intentar hablar y aclarar pues cómo va la actualidad política en España y también muchos temas que vamos a tocar de Cantabria, o por lo menos algunos de ellos. Hoy me acompaña Víctor Casal, muy buenas noches. Muy buenas noches. Leticia Díaz, muy buenas. Matilde Ruiz. Buenas noches. Nueva por estos lugares, pero sí, que, como a todo el mundo le digo lo mismo, que siempre que nos dan confianza, pues volverán. Javier Puente y Asunción Puente, es decir, los Puente en aquella parte de allá. Víctor, porque normalmente lo que hacemos es empezar a que cada uno de vosotros pues nos deis vuestro parecer cómo está la situación política en España. Ya tenéis casi medio hecho el gobierno ya, ¿no? Un poco más revuelto hoy. Cuéntanos, a ver. Hoy un poco más revuelto con esta ruptura de negociaciones por parte de Podemos, que ha dicho que directamente no le interesa el programa social que presenta el Partido Socialista y que ha aprobado con Ciudadanos, y que se levantan de la mesa y no quieren saber nada más de nadie. Pero os asusta que hayan roto, porque ellos habían dicho que con Ciudadanos nada de nada. Claro, pero es que el acuerdo con Ciudadanos está hecho en base a un programa socialdemócrata, un programa que se puede consultar, está colgado en la página del partido, 66 páginas de compromisos para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Podemos ha decidido que si no se habla de lo suyo, que es las medidas que propuso, que era un Ministerio del Interior, el CNI, la vicepresidencia y demás, no tiene nada que negociar, se les ha dicho que no, que en base a lo que necesitan las personas, no les parece bien y se han levantado de la mesa. ¿Y la Secretaría General de la ONU pedían también? Aquí, que yo sepa, no, pero no me extrañaría lo más mínimo que fueran por Nueva York también pidiéndolo. Leticia, cuéntanos. Bueno, aburre ya un poco Sí, este tema del bastante, serial, porque bastante. claro, sabemos que, ya lo hemos venido diciendo aquí, que los números siguen sin salir y por lo tanto, pues es como, yo que soy poco aficionada a las series, que prefiero ver una película que tenga principio y final, pues creo que esto va para largo. Y al final una tiene la sensación de que se toma un poco por tontos a los ciudadanos, ¿no? Porque se les plantea un programa como si fuera factible cuando se sabe que no se reúnen los apoyos y bueno, pues estamos en el juego y, bueno, y mucho espectador cansado, cada vez más cansado. ¿No oís en la calle, oh, ya estamos hartos de la situación política? Bueno, pues sí. Lo que pasa que a nosotros, a los de la tele, nos viene muy bien. Nos viene muy bien. No vayamos a negar estas cosas, horas de... porque si no vamos a tener que hacer un concurso de chistes. Cuando bueno, pues a ver, Víctor, a ver, cuéntanos tú el primero, tal, ¿no? Ojalá, ¿no? ¿Qué tal se te da contar chistes? No, la verdad es que no del todo Pues bien. vete preparando, Bastante tenemos si lo que nos acaban tenemos. todas estas cosas, vamos a tener que empezar por ahí. ¿Vale? Perfecto. Matilde. No, pues esto parece que va para largo. La verdad es que la situación es muy complicada, ya lo era como tal el resultado de las elecciones, es complicada porque para formar gobierno y bueno, pues se está intentando, pero parece ser que no salen los números y es muy complicado. A mí me daría mucha pena que se volvieran a repetir las elecciones, pero seguramente va a volver a pasar. Me daría pena porque la gente está cansada y hay mucha gente que está diciendo, yo es que no voy a volver a votar. Es que ese es el problema, ese es el problema. Entonces, yo pienso que lo mejor sería que se buscara una solución para formar un gobierno, según mi punto de vista, que es muy complicado, por supuesto. Y que la gente dice, estamos hartos de los políticos, bueno, la gente está harto de los políticos ahora y antes también. Ahora mismo estamos en una situación, no sé si ha sido solo por la crisis y por muchas razones, la gente pues no confía mucho en la política. Entonces, por eso yo pienso que ese ha sido el resultado de las votaciones. O sea, la gente quiere, yo creo que ha votado en plan de que quieren que haya diálogo, que se entiendan unos con otros y que se lleguen a acuerdos, que parece ser que nos están llegando. La gente lo que está es muy harta de las situaciones en las que se encuentran, sin trabajo, los Claro, comercios no venden, las empresas muchas Eso tienen que es. cerrar, etcétera, etcétera. Los hijos no encuentran trabajo, terminan la carrera y se tienen que marchar a y no no sé encuentran dónde. una solución. Sí, es una No situación encuentran, y lo único desesperada. y la gente lo que quiere es que haya un gobierno, cualquier gobierno, que intente resolver esos problemas. El empleo, sobre todo. Javier, cuéntanos. Bueno, continuando... Bienvenido, de acuerdo. bienvenido. Muchas gracias por invitarme al programa, encantado de estar aquí. Ya verás lo que es darnos confianza, ya verás. Nosotros soltamos después. Oye, cuando queráis, Venga. es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, continuando con lo que dice Matilde y estando totalmente de acuerdo, al final lo que queremos los ciudadanos es que se solucionen los problemas y seguir en la tendencia en la que se estaba de creación de empleo, de crecimiento económico, etcétera, etcétera. Y en cuanto a lo que está sucediendo de pactos y demás, pues particularmente es una opinión muy personal.
Constitucional, que es todo un postureo preparando las elecciones del 26 de junio que habrá, porque yo estoy ahí en el Congreso y con 130 diputados es imposible que saques nada adelante, por mucho que tú quieras poner en un papel que vas a cambiar el Senado, que además son cosas, un poco por lo que he leído, que tampoco es lo que nos preocupa a la gente de la calle, ¿no? Como decía Matilde, que te preocupan otras cosas. Y con 130 diputados que suman PSOE más Ciudadanos y no se suman PP y Podemos a los pactos que tiene que haber, es imposible el aprobar nada ni el sacar nada. Y más cuando luego esas propuestas tienen que ir al Senado, donde la mayoría absoluta es del PP. Por lo tanto, al final, mi impresión es que al final todo esto es pues para estar ocupando espacio en los medios de televisión, estar dando mensajes de cara a preparar unas elecciones para el día 26 de junio, que parece ser que pueden ser esas elecciones. Es mi valoración personal. Ayer por la mañana me decía mi hija, la pequeña, dice, pero bueno, ¿cuándo se va a arreglar esto? Si es que esto es un rollo. ¿Cuándo se va a arreglar esto? Pues yo no tengo una bola mágica para adivinarlo, desde luego. La expectativa que había antes de las elecciones no coincide para nada con lo que se está planteando para los pactos, porque es evidente que hay una parte de interés de un partido, pero nunca tiene que ser el interés de ocupar determinados puestos, siempre tiene que ser que prevalezcan sus ideas. Y es en ese aspecto donde se tienen que llegar a acuerdos, flexibilizar ideas. Yo he leído por encima las que se han planteado, me parecen, efectivamente sí, me parece un poco escenario, es decir, el PSOE quiere, bien es cierto que es lo que le toca, porque el señor Rajoy se ha retirado, entonces le toca, pero quiere como sea. Entonces, Ciudadanos también quiere como sea, y hay algunos que, en contra de lo que ofrecían antes de las elecciones, por encima de todo está su interés en que se repitan las elecciones. Yo creo que Podemos es uno de los interesados, no sé si le saldría bien o no. Creo que el Partido Popular también, porque yo creo que espera, no sé si intentará, de buena voluntad, no sé si se va a regenerar, pero si no, los propios tribunales le van a quitar esas personas que les están manchando un poco su imagen. Y también creo que son ciertamente interesados en nuevas elecciones. Por lo tanto, lo que veo es que ninguno hace prevalecer el interés de los ciudadanos. No les oigo hablar de la solución más necesaria, que es el paro. Han hablado de unas medidas de reforma laboral que, es que no solo no mejoran, sino que empeoran la situación actual, que ya estamos clamando por una modificación, no de la anterior reforma, de la anterior reforma. Sí, has oído hablar de esas reformas, pero ¿a quién se los he oído hablar? Pues he hablado con personas que hemos leído la reforma así muy por encima. ¿Pero qué reforma es la que presenta el Partido Socialista y Sí, este acuerdo. ¿Este acuerdo? Sí. ¿Crees que es para...? El coste del despido es menor, contempla muy vagamente quién va a costear esto, es decir, es una reforma laboral peor que la que se ha hecho anteriormente. Y ya la anterior, de alguna manera, se criticaba con la anterior, entonces... vamos a peor. O sea, es un acuerdo nada progresista para mí, y lo he hablado con jurídicos, quiero decir, un par de laboralistas que me han dado su opinión. Yo no soy laboralista, pues muy... No, es que me sorprende la crítica que hubo a la reforma laboral del anterior gobierno del Partido Popular, bueno, del actual gobierno del Partido Popular, sí. Y lo que me estás diciendo, que todavía la clase trabajadora, en este posible acuerdo, no posible mejora, gobierno, yo creo que no perderían mejora derechos. nada. Yo criticaba también la reforma laboral anterior. Sí. Entendía que la precedente, todo es mejorable, pero Siempre como sindicalista no puedo ir en detrimento del derecho de los trabajadores. Bueno, pues esto que he leído me parece que desde luego no me parece nada progresista ni nada socialista. De Ciudadanos sí me pega. Víctor. Pero claro, es que le paga el IBEX 35, Es con que lo cual hay muchas posibilidades de que le influya. Lo que estás hablando, por lo que he leído, Sí. El Partido Socialista se había comprometido a derogar la reforma laboral aprobada por el Partido Popular, pero claro, en las negociaciones, no sé si Víctor, supongo que sepa un poco más de cómo ha sido, pero en las negociaciones que ha tenido con Ciudadanos proponían el contrato único, con el que no se está de acuerdo por parte del Partido Socialista. Entonces ellos
por lo que, ya te digo, lo poco que he leído, que lo he leído un poco por encima, la reforma laboral no la van a derogar, no sé si la van a ablandar un poco, no sé de qué manera, pero a cambio Ciudadanos dice que cambia el contrato único, entonces no sé, pero bueno. Sí, es así. No se deroga la reforma laboral del Partido Popular, es verdad, en uno de los compromisos que llevaba el Partido Popular, o sea, el Partido Socialista, perdón, pero tampoco es verdad que se vaya a empeorar lo que ya hay. De hecho, el Ciudadanos proponía el contrato único, que decía Matilde. Lo que se ha conseguido es suprimir ese contrato único. No se puede tampoco, por acuerdos del pacto, llegar a lo que había antes de la reforma laboral del Partido Popular, pero sí que se encamina a llegar a ese previo a la reforma del Partido Popular. Pero decís que no hay cuestiones que interesen a la ciudadanía, que solo se habla de grandes marcos, de la reforma del Senado y demás. Bueno, por ejemplo, uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía es la corrupción. En este texto se establece que los partidos respondan con su patrimonio, con intereses patrimoniales, a los temas de corrupción que tengan dentro de su partido, con lo cual hay un paso importante que no se había dado. En el tema del empleo, por ejemplo, se establece una nueva cuota para autónomas, bastante más reducida de la que hay ahora, con lo cual es bastante interesante para los trabajadores. Es una forma de crear empleo, con lo cual sí que hay medidas de empleo. Se prohíben las amnistías a los casos de corrupción dentro de la política, con lo cual es una cosa de corrupción que también es unos intereses. Se prohíben las amnistías a los casos de violencia machista, con lo cual es otra de las cuestiones que preocupan bastante a la ciudadanía. Sí que hay cuestiones que son de hecho del día a día ciudadano, cuestiones que están encima de la mesa, cuestiones de políticas de primer orden y que se han tratado en este tema. Sí que es verdad que obviamente en una negociación política de este calado entre dos partidos que obviamente no tienen el mismo espectro ideológico, ambos han tenido que dejar pelos en la gatera, eso es normal, pero obviamente yo creo que el programa que ha salido de aquí es bastante socialdemócrata como para decir que no es progresista. Un matiz a ese acuerdo, no es nada concreto en muchísimos aspectos, nada, por no decir es un papel que hemos puesto ahí, porque es que de verdad que si profundizas en él no tienen materias concretas. Hablar de gravar las grandes fortunas es no decir nada, porque es tan populista como no decir nada, porque ¿qué es una gran fortuna? ¿No? Primero eso. Pero es que no acomete la verdadera necesidad, que es el trabajo. Porque cuando hay una actividad económica que facilita una estabilidad laboral, hay otras cuestiones que son menos importantes. A mí ampliar la baja maternal, que como mujer me parece estupendo, me parece algo muy fácil de negociar en un Parlamento, porque creo que cualquier partido podría apoyar tal medida. No me parece que sea un documento para plantar el documento como esencial. Es que yo creo que lo han rellenado para salvar los... El postureo, sí, lo ha dicho. Eso es un poco lo que quería comentar, Gustavo, después de las diferentes intervenciones. O sea, sigo fiel a mi primera intervención, que al final es un postureo para decir, voy a decir 4 mensajes que lleguen a la gente de cara a que eso se vaya calando en la población para de cara a las elecciones del día 26 de junio, que parece que pueden ser, porque y al final también un poco comentar de cara a lo que se comenta de la reforma laboral. Pues la reforma laboral que se hizo el Partido Popular en esta legislatura tendrá muchos puntos de mejora, todo es mejorable, comentaba Asun, yo estoy totalmente de acuerdo, pero sí que es cierto que también que se cambió una tendencia, que veníamos de 4 años en los que se crearon 3,5 millones de desempleos, o sea que fueron 3,5 millones de personas al paro. Esa tendencia se ha cambiado y en los últimos 2 años se han creado 1 millón de puestos de trabajo, Javier, que pueden ser mejorables, que hay mucho empleo temporal, que tal, pero bueno, hay que cambiar esa tendencia, no podemos seguir creando más desempleo y más desempleo. Entonces decimos, se ha cambiado esa tendencia, se está creando empleo, o sea, como digo, que si puede ser mejorable, estaba el crecimiento económico, también estaba realizando, y a partir de ahí hacen mejoras. Por lo tanto, no creo que fuese tan mala. Si volvemos otra vez a la situación actual y otra vez a crear desempleo, pues no creo que sea la solución tampoco. Muchas medidas son efectistas desde el punto de vista de la opinión pública, pero son un engaño a la ciudadanía, porque como no se parte de cuál es la realidad, el decir, aquí se plantean medidas que seguramente no las suscribiría cualquier persona. Es decir, lo que se está diciendo, no a los indultos en casos de corrupción y de violencia. Pero la pregunta es, ¿cuántos indultos ha habido en casos de corrupción y de violencia en los últimos 4 años? Cero. Claro, entonces decir, esto es, claro, es que esto es engañar a la gente. Esto es engañar a la gente porque la medida viste bien, pero resulta que ya estaba. Esto es como cuando te dicen, no, oye, vamos a pedir que la profesora nos ponga un trabajo que ya hayamos hecho. Pues como ya lo tenemos hecho, peor no vamos a estar. Bueno, no se puede engañar así a la gente.
Y son muchas medidas que, ya digo, la mayoría brindis al sol, pero sobre todo que no parten de cuál es la realidad. Y luego otras, por ejemplo, genéricas. Yo he escuchado las ruedas de prensa de hoy. Y las genéricas eran, vamos a acabar con la reforma del Partido Popular, de esta materia, de esta otra, era la educación, era la reforma laboral, por supuesto. Vamos a acabar con los recortes. A mí me encanta eso, porque claro, para decir vamos a acabar con los recortes hay que decir, vamos a ver, el dinero que teníamos puesto aquí, creemos que está mejor en este otro sitio y para poder moverlo tenemos que quitarlo de otro lugar, porque claro, es que esto hay que explicarlo. El dinero no cae del cielo, es el que es, y es verdad que hacer política es, ¿no?, ubicar ese presupuesto en las partidas que se consideren pues, mejores para los ciudadanos. Pero claro, sin el brindis al sol, porque hablar de generalidades yo también me apunto. Venga, vamos a acabar con los recortes. ¿Qué partido dice que no? Vamos a apuntarnos todos. Ahora, ¿cómo acabamos con los recortes? Lo que ellos han llamado recortes, ¿no? Porque aquí hay mucho, yo reconozco y me quito el sombrero ante los asesores de marketing y de imagen del Partido Socialista. Yo lo he dicho siempre, a mí me parecen fantásticos. Si no sé, hay una frase de hoy, derecho a la salud. Claro, derecho a la salud, claro, eso es perfecto. Que digo, yo encantado de que mis padres, mis abuelos... No está recogido dentro de la Constitución como un derecho, cuidado. Pero la cuestión... pero no está recogido. Y lo que se propone es que esos derechos se introduzcan dentro de la Constitución. Pero a mí lo que me queda claro es que si al Partido Popular no le gustan los pactos que se han alcanzado, es que son buenos. O sea, no me cabe la menor duda. Si estamos tirando, por ejemplo, como generalidad, acabar con la LOMCE, hombre, acabar con la LOMCE se puede hacer, es fácil, y no hace falta, no es un recorte económico, es quitar la ley, que era claramente ideológica, del Partido Popular y volver a la que había antes, que tenía el consenso del Congreso. Era más Tan ideológica simple, todavía. pero tenía el consenso de todos los partidos de ese Congreso, cosa que la del Partido Popular no, está instalada con la única mayoría del Partido Popular, no había ningún partido que la apoyara, ninguno. Con lo cual, no sería tan ideológica. Tan malo lo uno como lo no otro. No sería tan ideológica. Pues yo prefiero una que esté coordinada con el resto de partidos políticos. Oye, llámame loco, llámame demócrata si quieres. Llámame como quieras. Idealista, quizás. Es que hay que decir en qué es mala y por qué hay que cambiarla. Pues hombre, es mala por el tema de convertir la educación en una carrera del tanto tienes, tanto vales. Eso de entrada. Bueno. Volvamos. Podemos hablar de más medidas, claro, son frases hechas. Volvamos un poco más a los acuerdos programáticos que ha habido. Si es que el tema es que hace falta cambiar una situación, que es la retórica que estaba llevando el gobierno de España, y es volver a intentar cambiar y devolver España a los ciudadanos. El problema es que estáis hablando, por ejemplo, de que se han creado 1 millón de empleos. Bien, ¿en qué condiciones? ¿Y cuántos afiliados a la Seguridad Social han supuesto esos 1 millón de empleos? No han sido tantos. ¿Cuánta emigración ha sufrido este país en manos del gobierno popular gracias a esa reforma laboral? ¿Cuántos estudiantes han ido fuera del país? Antes no se iban, Víctor. No señor, no al mismo ritmo. Ahí están. Eso es indefendible. Eso es indefendible. Ahí tienes los datos. Eso es indefendible. No me puedes decir que se iban al mismo ritmo que se iban antes. No me lo puedes decir, porque es que los otros te van a dejar por mentiroso en un momento. O sea, no me puedes decir eso. Te pregunto que cuántos iban antes. Es que no has dado, en toda la intervención no has dado ni un dato. Entonces, la cuestión es esa. Se ha multiplicado casi por 4 el éxodo de estudiantes españoles, si lo quieres saber. Casi por 4, en 4 años. Creo que es una barbaridad. En Cantabria, eso es lo que tenemos que cambiar. Vamos a ver, ¿se han ido y por qué se han ido fuera? Por falta de oportunidades en este país. Por falta de oportunidades, ¿a consecuencia de qué? A causa de la reforma laboral, sobre todo, de que estás condenado a un empleo. No, si me está preguntando, déjame que conteste. Estás condenado a un empleo precario. Yo soy uno de esos estudiantes que está a punto de marcharse, o sea, sé de lo que hablo. Condenados a un empleo precario, sin ningún tipo de futuro, con un salario ínfimo, imposible establecerte un punto de partida por una vida digna. O sea, ¿qué más quieres de un estudiante? Que encima ponga él el dinero por trabajar. Hace 5 años, bueno, se llamaba becas PIB. El que salía hace 5 años de estudiar salía con un sueldo de 24.000 euros. No, pero tenía oportunidades laborales. Es que ahora un momentito, por favor. Creo que nos estamos desviando un poco del tema. Vamos a ver. Aquí estábamos hablando sobre las negociaciones que se están teniendo para formar gobierno. Era un punto de la reforma laboral, Matilde. Bien, un punto de la reforma laboral con la que yo no estoy de acuerdo porque creo que el trabajo se ha precarizado, no creo que se hayan creado esos puestos, ni creo que se esté creando empleo, y si no, podéis salir a la calle, hablar con la gente, que hay muchísima gente que es que ni trabaja y los trabajos que tienen son ¿Y cuál es la penosos. solución? La solución para crear empleo, Sí. fomentar la industria, favorecer la creación de empresas, todas esas cosas es para crear empleo. Eso sería lo ideal para crear empleo. Sí, Matilde, el presidente de tu partido ha dicho el otro día que en materia de empleo él tiene que reconocer
que no puede hacer nada, que claro... Que no puede hacer nada, vamos a ver. Que en una comunidad no se puede hacer nada. Vamos a ver. Y que entonces, bueno, pues vamos a ver... Si tomas la literalidad, o sea, tú no puedes hacer nada para crear empleo público, pero puedes sentar las bases para que se cree ese empleo. Volviendo ¿Y cómo se crece? ¿Y cómo se crece? al tema que nos ocupaba. Facturas. Yo no estoy bueno, creo que en este caso soy objetiva, porque no soy soy del Partido Regionalista, que solo nos presentamos en Cantabria. Y yo creo que sí y además voy a ser sincera, a mí Pedro Sánchez al principio no me parecía... Ahora mismo le he visto que creo que está esforzándose, creo que ha hecho un esfuerzo considerable por llegar a acuerdos. No creo que sea un postureo. Y yo no soy del Partido Socialista, ¿eh? O sea, quiero decir que creo que ha hecho un esfuerzo importante por llegar a acuerdos con otros partidos. Y además lo que está haciendo es, se lo encomendó el rey. Quiero decir, el rey encomendó a Pedro Sánchez formar gobierno. Entonces, su obligación y su responsabilidad era hablar con el resto de los partidos políticos para formar gobierno. Que no llegan a acuerdos porque por las razones que sean, porque unos quieren unos intereses o otros o lo que sea, vale. Pero yo pienso que sí que lo ha intentado. Sinceramente, no pienso que sea un postureo. Que después haya nuevas elecciones. Yo, a mí me daría mucha pena que hubiera nuevas elecciones. Considero que no es bueno, además. No es bueno ni por el gasto político, ni por el gasto social, ni por el gasto económico, y porque mucha gente está harta, simplemente por eso. Víctor, ¿ya has visto la pregunta que os van a hacer los militantes? El PSOE ha alcanzado, va a informar a los militantes, les dice, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, ha alcanzado y propuesto acuerdos con distintas fuerzas políticas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. La pregunta es, ¿respaldas estos acuerdos para conformar un gobierno progresista y reformista? Esto es lo que se va a los afiliados, y sí o no. Esta es la pregunta, ¿qué te parece? Pues me parece una pregunta, pues como la de cualquier referéndum, lo suficientemente ambigua para que se pueda incluir a la gente que quiera votar a favor o en contra, pero vamos, también bastante clara, creo que dice bastante claro. Sí, como la de la OTAN. Sí, en el fondo un referéndum es eso, o sea, también esa pregunta ha salido mucho antes de terminar las rondas de negociaciones, por ejemplo, hoy se seguía negociando con este pacto a 4 entre Compromís, Izquierda Unida y Podemos, con lo cual la pregunta ha salido antes. Entonces tenías que dejar el margen abierto a que fuera con 5 fuerzas realmente, no solo con una, que es la que estaba ya firmada. Entonces yo creo que es bastante objetiva y teniendo el texto en la mano podemos ver con quién se ha pactado como para poder votar sí o no. Porque la consulta no es vinculante, al parecer tendrá que ser ratificado en el Comité Federal, ¿no es claro, así? Esto es una pregunta a los militantes que impondrán su peso, lo que la militancia dice es esto, para que el Comité Federal después actúe en consecuencia, porque obviamente los estatutos recogen la visión del Comité Federal, no de los militantes. Nos vamos a la publicidad, venimos ahora en unos minutos.